Dios te bendiga, querido amigo, en este día y quería darte un mensaje breve, una reflexión sobre los tiempos que estamos viviendo y cómo distinguir. Siempre hablo de esto y lo vuelvo a repetir porque hay gente que por ahí no ha escuchado o que hay que volver a hablarlo para que se entienda. Dios quiere que tengamos una vida en paz, en libertad, no en libertinaje, en libertad, en la libertad que Jesús nos llamó a vivir, en la gracia. La gracia significa que Dios nos ha dado todo por regalo. No es algo que nosotros merecemos, ni es algo que nosotros podemos merecer o lograr con nuestros esfuerzos. Lo ha hecho Cristo. La salvación es por gracia. La santificación es por gracia. Solo debemos creer en sus palabras, obedecer, ir santificando nuestra vida a medida que vamos conociendo sus palabras, obedeciéndolas, pero no, no es algo que uno tiene que cumplir ciertas reglas o leyes. El antiguo pacto pasó, estamos en un nuevo pacto. Jesús, como dice un pasaje en Colosenses capítulo 2, él clavó el acta que estaba en contra nuestra de los mandamientos, de las leyes que nos juzgaban, las clavó en la cruz. O sea que ya no hay más ley, ya hemos sido perdonados, justificados de esa ley que nos condenaba. El que quiera cumplir la ley se va a dar cuenta que no la va a poder cumplir, porque son muchas las leyes, muchos los mandamientos de Dios, y en alguna siempre vamos a fallar. Entonces por esa ley que fallemos, vamos a ser malditos, dice la palabra de Dios. Ahora dice que Cristo se hizo maldito por nosotros en la cruz, para que nosotros recibamos bendición. Entonces ya somos benditos en Cristo por creer en Cristo, por haber pedido perdón, por haber sido pecadores y haber creído y confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, ya somos benditos. Que nadie te diga otra cosa, te diga que tienes que cumplir cierta cosa o porque haces cierta práctica religiosa sos más santo, o Dios te ve mejor, o te ve peor, o Dios te juzga si haces esto o si no lo haces. Que nadie te diga nada de eso. La Biblia nos dice claramente, lee Colosenses 2 y dice que nadie los juzgue por comida, bebida, por día de reposo, por nada, porque dice que en Cristo tenemos toda la plenitud de Dios. Y hoy te quería leer otro pasaje que está en 2 de Pedro 2, 1, 3, donde nos dice claramente estos falsos profetas lo que van a enseñar, estos falsos maestros, como hubo en el antiguo pacto también falsos profetas en el antiguo Israel, ¿sí? Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas de daño, ¿sí? O sea, van a enseñar doctrinas y enseñanzas que van a perjudicar, que van a hacer daño, negando de este modo al propio Señor que los redimió, dice. Con esas enseñanzas que con disimulo van a enseñar doctrinas dañinas, o ideas dañinas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación a estas personas. Muchos los seguirán en su vida viciosa, habrá muchos que los seguirán y seguirán sus formas de vivir y de predicar. Muchos los seguirán, no se darán cuenta, muchos hasta lo harán por ignorancia, creyendo que está bien. Y por causa de ello se hablará mal del camino de la verdad, se hablará mal del camino cristiano, de los hijos de Dios, o de las iglesias, de las congregaciones cristianas, se hablará mal. En su ambición de dinero, estos falsos maestros los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. O sea que Dios ya sabe que estos maestros se iban a levantar y ya Dios tiene el juicio para ellos. Querido amigo, por ahí vos leíste esto y nunca lo entendiste, o pensabas que hablaban de otra secta o de otra persona o de cierta religión, no. Puede ser donde estás vos, puede ser tu religión, no tu religión, tu congregación, porque no es toda una religión que enseña esto, o toda una iglesia con cierto nombre que enseña, porque no, eso también es mentira. Muchos creen que porque vos pertenecés a cierta iglesia o cierta religión con cierto nombre, ya son todos así. Eso es mentira, no es así. Son doctrinas que salen de estos maestros falsos que enseñan y se meten, como decía Jesús, lobo disfrazado de cordero, justamente lobos para comer a las ovejas, que iban a enseñar, ya Jesús lo había dicho, que iban a enseñar cosas para destruir, para inclusive, como dice acá, explotar, que en su ambición de dinero iban a enseñar falsas doctrinas y le iban a sacar plata a la gente, hablando así claramente, le van a sacar plata a la gente, enseñando doctrinas, malinterpretando versículos bíblicos, usando la misma Biblia también, ¿sí? Y esto no quiere decir que la Biblia es mala o no hay que leerla, porque después están quienes se agarran y dicen, no, no hay que leer la Biblia porque la Biblia te vuelve loco o la Biblia enseña mal. No, la Biblia enseña perfectamente. Si vos estudias y lees la Biblia, vas a poder descubrir a los falsos maestros. Si no la lees, si no la estudias, no la escudriñás, no te preocupás por saber más de conocer a Dios, vas a caer en la trampa de estos falsos maestros, te lo digo.
¿sí? Y no es propio de una religión, no es propio de la... Pues voy a decir, ah, sí, porque esto es evangélico o estas que a veces no son evangélicos, son de otra iglesia, hay una iglesia que se llama Universal, que parece y tiene formas de evangélico, pero no son evangélicos. Usan la palabra de Dios, hablan como pastores, pero no son evangélicos, te lo aclaro ya. Y si hay congregaciones evangélicas que enseñan lo mismo, así de sacar dinero, de que si das tanto Dios te va a dar mucho más, son falsos maestros dentro de iglesias evangélicas. Y no queda para los evangélicos también, porque para los católicos también va. Acá dice, ellos enseñarán con disimulo eh, sus dañinas ideas o pensamientos, negando de este modo al propio Señor que los redimió. Esto les traerá rápida condenación. ¿Por qué te digo que no solo para los evangélicos? Porque este versículo está claro, y para mi amigo evangélico que me está escuchando, que yo soy evangélico, te digo que si no lo leíste nunca o no lo entendiste, entendelo, cuando habla así, más abajo, que habla sobre eh, que seguirán en su vida viciosa y muchos los seguirán a estos maestros, falsos maestros, y se hablará mal del camino de la verdad, es verdad. Se está hablando muy mal de algunos evangélicos creyendo y metiendo todo en la misma bolsa, que está mal, pero por estos falsos maestros se está hablando mal de los evangélicos. Y dice de su ambición por el dinero, está muy claro que hay quienes enseñan en las congregaciones más sobre dinero que sobre el Señor Jesús. Entonces, si estás en una congregación, se habla el 80% del dinero y el 20% de Jesús y de su gracia y de su amor y de hacer bien al prójimo, es para pensarlo. No puede estar enfocado. Ni siquiera habría que hablar de plata en una congregación. Mirá lo que te digo. En una iglesia cristiana no debería hablarse de plata. Dar sería algo normal, natural, como dice la palabra de Dios. Pablo dice, el que dé, da conforme a su corazón, dé como propuso en su corazón y nada más. No dice, no, den tanto porcentaje o den tanto y Dios le va a dar más. Nunca la Biblia habla de esto. Entonces ya es mentira, no se puede hablar de eso en la iglesia. No se puede hablar de eso. Podemos hablar, sí, hay que colaborar en esto, en lo otro, pero no se puede hablar de hay que dar tanto y hacer todo un culto a la plata que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? O un culto o una doctrina sobre la riqueza, cuando Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo, o sea, está bien claro. Pero bueno, querido amigo evangélico, ojalá te llegue esta palabra y entiendas que no se puede eh, hacer un culto al dinero como cristiano o a la riqueza. Y que si hay predicadores que están enseñando eso, entiendas que no son verdaderos maestros y son falsos maestros y que no enseñan realmente la gracia y el amor de Jesucristo. Y menos que te condenen y que te digan, si no das tanto, Dios te va a castigar. Si no das tanto tal porcentaje, sos un maldito y Dios no te va a bendecir, le estás robando a Dios. No, porque el diezmo, lo que habla del antiguo pacto, era para el antiguo pacto y era para los levitas. Y hoy no hay levitas. Y hoy no se puede comparar el ministerio de pastor con un levita, no es lo mismo. El antiguo pacto fue en otra época. En ese momento los sacerdotes vivían solo para servir en el templo. No tenían la posibilidad de sembrar, cosechar, por eso se les llevaba el diezmo del grano, de las vacas, para que coman ellos y su familia. Pero ellos no podían tener terreno ni nada. En este caso no es así. Hoy hay personas aquí en una ciudad que podemos trabajar de lo que sea, se puede ser pastor y se puede inclusive trabajar. Yo no digo que una iglesia grande y necesite un pastor tiempo completo, lo acepto, perfecto, pero nunca usando el tema del diezmo, nunca usando nada para que la gente se sienta mal y de eso está mal y no es de Dios, te lo aclaro. Y lo que hablaba para la parte católica, porque muchos dirán, bueno, esto se pasa en los evangélicos, nada más, no. Ellas enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los redimió. ¿Por qué te digo que también va para católicos? Cuando dice que negarán al Señor que los redimió, ¿por qué? Lamentablemente en el catolicismo te enseñan de que tenés que hacer buenas obras para llegar al cielo, que si haces buenas obras eh, Dios te va a tener mejor en cuenta, o se te abre el cielo, o tenés una forma más fácil de llegar a Dios, que si no haces buenas obras. También se dice que María intercede por vos, que tenés que pedirle a María para que te ayude, para que ruegue por vos, para que te perdone los pecados, o pedirle a algún otro ser que no sea Jesús, ¿sí? O un hombre bueno que murió, un apóstol que se le llama santos, y que pedirle trabajo, pedir lo que sea. Bueno, te digo, esto es negar al Señor Jesús, porque solo Jesús nos salva, solo Jesús nos perdona, solo Jesús intercede por nosotros. Entonces, la Biblia dice eso. Cuando nosotros ponemos a otra persona al lado de Jesús o por encima de Jesús y pedimos más a ese ser que a Jesús, estamos despreciando la gracia de Jesús y estamos rechazando a Jesús. Entonces esto también va para los católicos.
No está bien esa enseñanza. María no murió por vos en la cruz. María falleció, lamentablemente, fue una mujer muy buena, sierva del Señor, ella lo dijo, acá está tu sierva, que se haga conmigo su voluntad. La respetamos, fue una mujer ejemplar, como todos muchos hombres de Dios que cuando creyeron en Él cambiaron sus vidas y fueron después personas de bien y sirviendo a Dios, con todos sus defectos, pero sirviendo a Dios. Ninguno es santo de nacimiento, solo Jesús. Ahora, ellos fallecieron, partieron con el Señor, la Biblia dice, descansan, dice, duermen en otra parte, hablan de que ellos no pueden participar ni interceder. Entonces, quien inventa estas cosas está negando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, están enseñando enseñanzas equivocadas. Solo Cristo murió y resucitó, solo Cristo murió por nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre. No sé qué vas a creer, pero esta es la verdad. Y si crees otra cosa, lamentablemente te estás equivocando, estás ofendiendo a Dios y no estás en la fe verdadera y sana que Jesús te enseña. Así que esta palabra que dio amigo para ti evangélico, para ti católico, Jesús es nuestro Señor y Salvador, cree en Él, acéptalo, busca sus palabras, cree en sus palabras, vive en la gracia, disfruta la gracia y el amor del Señor. Dios te ama, no lo olvides, pero solamente Jesucristo es el motivo de tu oración, de tu fe, de tu gratitud. Es nuestro Dios y Padre Celestial, como Jesús enseñó a orar al Padre Celestial en el Padre Nuestro, y Jesucristo que es nuestro único Salvador, mediador e intercesor. Él es todo. Y el Espíritu Santo que está ahora en nosotros y nos ayuda también, dice, en nuestras oraciones e intercede. La, la Trinidad, este Dios en tres personas, con Él tenemos todo, no necesitamos otra cosa. Eso nos enseña la Biblia. Tú decides. Bueno, mi deseo es que Dios te dé paz y disfrute la fe y la gracia que nuestro Señor nos da. Bendiciones.